Hola a todos, yo soy Dana y bienvenidos a nuestro español. El día de hoy no voy a explicar gramática porque creo que ya expliqué mucha gramática en mis 3 videos anteriores y aunque a mí me gusta mucho y es importante, no lo es todo para aprender un idioma. Creo que lo que muchas veces nos ayuda es escuchar a una persona normal hablar de cosas cotidianas. Por eso, este tipo de videos para mí son tan importantes como los videos de gramática. Ahora, en estos videos no voy a hablar muy lento, pero tampoco muy rápido. Voy a hablar a una velocidad calmada, normal y tratando de pronunciar muy bien las palabras. Muy bien. Como ya vieron en el título, este video es sobre 50 cosas sobre mí. Escogí este tema porque creo que tiene mucho vocabulario frecuente y ustedes también pueden tener una idea de cómo describirse a ustedes mismos. Y bueno, también conocen quién soy yo. Y me encantaría saber más sobre ustedes. ¿Quiénes son? ¿De dónde son? ¿Por qué están aprendiendo español? Y algún dato curioso o gracioso sobre ustedes o cualquier cosa que quieran compartir. Muy bien, pues comenzamos. Yo nací en Morelos, pero crecí en Oaxaca y ahora vivo en Puebla. Soy muy bajita, no sé exactamente cuánto mido, pero entre 1,50 y 1,55, así que sí, soy muy bajita. Mi cumpleaños es el 27 de julio. A la fecha de hoy tengo 25 años, pero muchas veces la gente piensa que soy menor de edad y eso no me gusta. Mi mamá me dice que algún día lo voy a agradecer cuando tenga 35 años y la gente me calcule 25, pero en este momento no me gusta que piensen que tengo menos de 18 años. Soy malísima en los deportes. No me gusta jugarlos, no me gusta verlos. Estudio enseñanza del español como lengua extranjera en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y estudio en la modalidad a distancia, es decir, en línea, porque mi universidad está muy lejos, está en la Ciudad de México y no puedo viajar allá todos los días y tampoco tengo planes de mudarme. Así que por internet es más cómodo y más fácil. Antes de esta carrera estudié un año de interacción y animación, pero me salí de la uni. Repetí un año escolar en la preparatoria, pero no por sacar malas calificaciones, sino porque hubo un problema con la escuela. Pero la verdad es que me la pasé muchísimo mejor en la segunda escuela, así que no me arrepiento de haber repetido el año. Estudié el tercer año de secundaria o el 9º grado en Vancouver, Canadá. Y ahí fue donde mejoré mucho mi inglés porque no tenía otra opción. O hablaba inglés. Punto. Además del español, hablo inglés, considero que con fluidez. Y en algún momento también estudié francés y japonés. Ahora estoy aprendiendo coreano y estoy practicando mucho para que sea mi tercer idioma. Tengo novio y él es de Corea. Mi novio, de hecho, fue la primera persona a la que le enseñé español. Tengo una gatita, se llama Bella y ella también es de Corea. De hecho, mi novio la encontró en la calle en Seúl y la adoptó, pero a mi novio también le gusta mucho viajar y entonces se la llevó a Canadá y luego a Estados Unidos y ahora Bella está aquí en México. Yo he ido 2 veces a Corea y quiero ir otra vez. La verdad es que me encantaría vivir en Corea al menos 2 años, al menos. Uno de mis pasatiempos favoritos es dibujar. Me encanta dibujar, creo que es bastante relajante.
Lo que más me gusta dibujar son caras y personas en general. También me gusta mucho leer. Ahora estoy leyendo La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. No sé si así se pronuncia su nombre. Él es un autor checo, pero bueno, el libro está en español. Llevo menos de la mitad, pero hasta ahora me ha gustado mucho. Creo que es un poco dramático, pero me gusta mucho cómo describe los pensamientos y sentimientos de los personajes. Creo que es un libro bastante bueno. No me maquillo, solamente para los videos. Ustedes pueden notar que tengo poquito maquillaje, pero en realidad no me gusta mucho. Uso lentes desde los 8 años. Me encantan las películas, me encantan. Veo muchas películas, muchas. Me gustan mucho las películas animadas como de Disney. En español decimos Disney, pero también me gustan las películas que no son animadas. Mis géneros favoritos son ciencia ficción y drama. De libros, mi género favorito son también ciencia ficción y también me gustan mucho los clásicos y los de autores latinoamericanos como Gabriel García Márquez, Octavio Paz. Si tienen recomendaciones de libros, me encantaría que me escribieran en los comentarios. También me gusta mucho el arte, el buen diseño, la arquitectura, las artesanías. Yo en la preparatoria estudié mucho sobre diseño y arquitectura e historia del arte. Así que sí, todo el arte y el diseño me encanta. No soy fan de los postres, los pastelitos, los dulces, no. Normalmente no se me antojan cosas dulces. Pero como buena mexicana, sí me gusta el picante, sobre todo los dulces picantes. Yo sé que a muchos extranjeros no les gustan los dulces mexicanos y también se sorprenden cuando ven que le echamos salsa a la fruta o las palomitas, pero a mí eso es lo que más me gusta. Solamente he ido a 2 conciertos en mi vida. El primero fue el concierto de Two Steps from Hell en Los Ángeles y el segundo fue La Leyenda de Zelda, la Sinfonía de las Diosas. También me gustan mucho los videojuegos y mi favorito de todos los tiempos es Zelda. He jugado como 8 juegos de Zelda, pero no tengo favorito porque todos me han encantado. No me gusta cocinar. Detesto cocinar, pero vivo sola con mi novio, así que siempre llega el momento en que tengo que cocinar, pero no me gusta. No fumo, nunca he fumado y no creo hacerlo nunca en la vida porque en serio me da muchísimo asco. Tampoco tomo, no bebo, porque no me gusta el sabor de las bebidas alcohólicas. Simplemente no se me antojan. No puedo dormir temprano. Soy como noctámbula. Una vez que baja el sol, es como si volviera a despertar. No sé de dónde sale tanta energía, pero en la noche es cuando más quiero hacer las cosas, cuando quiero estudiar, quiero hacer mis videos, quiero bailar y cantar, no sé. Y la verdad es que me voy a la cama porque tengo que hacerlo, porque al día siguiente tengo que levantarme temprano. Lo bueno es que una vez que me acuesto, me duermo al instante. Soy muy tímida. Para mí es muy difícil hablar con la gente, pero algo que me ha ayudado mucho es dar clases en Italki. Todos los días tengo clases con estudiantes que necesitan mejorar su español, necesitan tener una conversación en español y también conozco a mucha gente nueva regularmente. Entonces eso me ha ayudado muchísimo para poder ser una persona más sociable, una persona más amable. Soy perfeccionista. Tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Siempre he querido aprender a bailar, pero soy un tronco. Siempre
Siempre me ha gustado enseñar. De niña yo le enseñé a mi hermana a leer y en la escuela yo le ayudaba a mis amigos y compañeros a estudiar. Normalmente cuando aprendo algo nuevo, inmediatamente después quiero enseñárselo a alguien. Cuando era niña yo quería ser de grande pintora o escritora. Tengo la meta de hablar con fluidez 5 idiomas, al menos. Nunca me he roto ningún hueso. Tengo muy buen oído y eso también tiene sus ventajas y desventajas. Siempre esperé mi carta de Hogwarts. Así decimos en español, Hogwarts. Creo que en España lo dicen como Howards, pero bueno. Me gusta mucho pasear en las noches. Cuando estaba en la secundaria era otaku. Una persona otaku en México es una persona que está obsesionada con la cultura japonesa, el anime, manga, música y todo lo que tiene que ver con Japón. Ahora ya dejé eso atrás. Pero todavía me gustan mucho las películas de Estudio Ghibli, son hermosas y también todavía quiero ir a Japón. Creo mucho en el trabajo duro. Para mí las ideas no sirven de nada si no las pones en marcha. Uno de mis lemas podría ser: no lo digas, hazlo. Para mí las acciones tienen más peso que las palabras. En la prepa me enseñaron a hacer más de lo que me pedían. Yo fui a una prepa muy estricta, así que desde entonces siento que debo hacer las cosas con excelencia y siempre dando más de lo que la gente espera de mí. Por supuesto, esto es muy estresante, así que siempre tengo que tener en mente que tengo que relajarme, tengo que descansar, dormir bien y todo eso. Siempre he soñado con vivir en otro país por un tiempo y luego en otro y luego en otro y así. Pero siempre pienso que voy a volver a México y especialmente a Oaxaca. A veces me gusta imaginar que si no hubiera nacido en México, habría nacido en algún país de Asia como China o Corea o Taiwán, Filipinas. Pero también pienso que si yo hubiera nacido en Asia, mi sueño habría sido vivir en México o en otro país de Latinoamérica. Si no hubiera nacido en México, habría nacido en algún país de Asia como China o Corea o Taiwán, Filipinas. Pero también pienso que si yo hubiera nacido en Asia, mi sueño habría sido vivir en México o en otro país de Latinoamérica. Creo en los extraterrestres porque, en serio, no creo que seamos los únicos seres pensantes en todo el universo. A los extraterrestres no los imagino como súper delgaditos y con la cabeza enorme. Probablemente no se parecen a los humanos, pero realmente no pienso que seamos los únicos seres con vida y pensantes en todo el universo. Me gustan mucho los temas que tienen que ver con realidades alternas y transmisión de la mente. Les dije que me gustaba la ciencia ficción. Las películas como Interestelar, El Descubrimiento, 12 monos o libros como La invención de Morel me encantan. Si tienen recomendaciones, escríbanme en los comentarios. En una conversación soy más de escuchar que de hablar. Me gustan muchas cosas para niños. Me gustan las películas, las caricaturas, los libros, los juguetes para niños. Yo creo que es porque me interesa mucho lo que aprenden los niños y cómo lo aprenden. Supongo que por eso quiero ser maestra. Siempre me ha interesado cómo el cerebro aprende y adquiere nuevo conocimiento. Muy bien, pues eso es todo. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, puedes dejarme un comentario, darle me gusta y suscribirte. Espero que tengan un lindo día, un buen fin de semana y nos vemos. ¡Hasta luego!